Equipo, les presento a Valeria Falabella, que es bióloga marina. Tiene lindas cosas Gracias, para contarnos. gracias. Ponete cómoda. Sí. ¿Cómo querremos vivir? ¿Hacia dónde nos encaminamos? ¿Y cómo vamos a construir ese paso a una vida que merezca ser vivida, que nos devuelva alegría en los quehaceres, alegría para estudiar, para relacionarnos con otras personas, alegría en nuestros trabajos, una reconciliación con el entorno? Es cierto que hay que cambiar un montón de cosas. Quizá puedas intuirlo, por ahí tenés mayor certeza, por ahí todavía no lo estás viendo, no importa. La idea es darnos en el presente un relato conveniente, un relato saludable, una narrativa del presente que está sucediendo y también la perspectiva de lo que viene, una perspectiva que entraña grandes desafíos. Por lo tanto, movernos, echarnos a andar, acompañarnos, todo eso es lo que viene y un poco de eso va a nuestra serie de reunir a 100 voces diferentes para poder contarnos acerca de esto, de sus actividades, de su vida, de su presente, de lo que les va pasando también por dentro, porque se trata nada más ni nada menos que personas. Todos somos iguales bajo la piel. Entonces, me parece que está buena esa idea de poder ir también hacia el adentro de las personas que nos visitan. Hoy va a haber un poco de todas esas cosas, porque nos acompaña Valeria Falabella, que es bióloga marina, y unas cuantas cosas más. Valeria, anoche pasé una noche hermosa. Comí sopa de calabaza. eh, Tuve unas conversaciones y unos intercambios de buen amor. Llegué a mi casa, tuve un buen sueño, descansé bien. Después me vine al canal y una de las compañeras de maquillaje me dijo, ¿te diste cuenta lo lindo que es poder trabajar, o tener, no, me dijo así, tener trabajo y poder trabajar de lo que te gusta? Y nos abrazamos y siguió el día y acá estoy frente a vos. Quería preguntarte de dónde viene tu cuerpo ahora y qué estás sintiendo ahora. Wow. Muchas maneras de responder tu pregunta. Eh, Siento, es raro porque siento, me dio alegría lo que escuché. Un Mm, mensaje tan positivo, decir tuve una noche hermosa. Eh, y me conecta con una parte humana que me da alegría y me da cierta paz, lo cual no me mm, pasa frecuentemente. mm, Así que te agradezco por hacerme sentir así también al inicio, ¿no? Con mi trabajo convivo mucho con sensaciones que suelen estar lejos de la mm, alegría, pero sí también puedo decir con mucha felicidad que hago lo que amo mm. profundamente. Y soy una privilegiada en ese sentido. Me da mucha felicidad mi trabajo, la organización en la cual trabajo, el equipo, la calidad humana, no solo profesional del equipo. Eh, Así que sí, en ese sentido, mucha alegría. Propongo arrancar compartiendo parte de lo que hace Valeria. Esto forma, sí, justamente parte de una presentación que hizo en el marco del Foro del Mar Patagónico, ¿verdad? Hace algunos años, pero encierra mucho de lo que nos ha dicho. Amor, su calidad profesional, una manera que tiene de explicar Valeria que ya van a comprobar.
Apenas iniciamos el buceo, lo primero que sucede es inmediato, es darnos cuenta que somos visitantes en un entorno que no es nuestro. Es el entorno del inicio de la vida. Los primeros 3.000 millones de años, la vida en nuestro planeta estuvo restringida exclusivamente al mar. Y en los primeros 10 metros, el peso, la masa del océano equivale a toda la atmósfera. Y en los siguientes 20 metros, el ambiente es nuevo, el color rojo del amarillo ya no se distingue. Y cuando llegamos a los 200, la luz es imperceptible al ojo humano. En el agujero azul, a esa profundidad, nos asomamos a un abismo, nos asomamos al borde del talud. Y lo primero que nos va a pasar, nos va a sacudir un fuerte viento submarino del sur, la corriente de Malvinas. La corriente de Malvinas transporta 50 millones de metros cúbicos de agua por segundo, equivalen a 250 ríos Amazonas. Transporta nutrientes hacia latitudes bajas, donde la intensidad de la luz permite generar el frente productivo más importante del hemisferio sur. Este es el motor de la integridad ecológica de nuestro mar. El mar patagónico, el mar en general, los océanos, de las profundidades, de ese mundo que no conocemos, vamos a hablar durante el encuentro de hoy con Valeria. Y lo miraba otra vez, lo he visto tantas veces, porque me parece muy motivador a la Me vez. sorprendiste viendo. Y ¿sabés qué pensaba? La estética de este trabajo que vos presentás se asemeja más a lo que nos pasa a los ciudadanos comunes, porque la mitad de la pantalla está en negro, representa todo eso abismal que no conocemos, esa falta de luz. Lo digo comparando con estas imágenes que hemos visto estos días de los científicos del CONICET mostrándonos a color, con buena calidad y demás, un aspecto de ese mundo desconocido. Pero me parece que estamos más cercanos a esto, ¿no? Se hace falta saber. Lo que pasó fue maravilloso, la verdad. Lo que sucedió fue maravilloso. Para nosotros estamos hace casi 20 años impulsando que la gente vea al agujero azul, ¿no? Un área muy particular, muy similar a la que fue visitada por el equipo del CONICET y por esta expedición. Muy poético también, ¿no? Sí, el agujero azul. Sí, el agujero azul. Y la verdad que es muy difícil explicar algo que la gente desconoce, que la gente no termina de ver y de comprender. 20 años tratando de proteger esos espacios y lo que sucedió fue lo que tiene que pasar. Es imposible no amar al mar, es imposible no querer cuidarlo si vos lo ves y lo conoces, ¿no? Si te maravillás con sus formas de vida, no hay manera, porque es otro planeta, es algo increíble, hay mucha vulnerabilidad, hay mucha fuerza, hay especies increíbles, inspiran a los grandes creativos del planeta de Pandora, de Avatar. Está inspirado en los fondos del mar. Claro, hay sutilezas y ondulaciones también en ese mar, ¿no? Absolutamente. Son ambientes increíbles, únicos. Hay criaturas que tienen capacidades de adaptación que uno no puede imaginar. Es maravillarse con cada cosa que uno ve, desde la belleza hasta, bueno, los que somos biólogos, comprender que son especies que están a extrema presión por la capa de agua que tienen encima, que tienen ojos muy grandes o que tienen otros sensores para ver. No sé, es maravilloso y creo que lo que sucedió con la gente, sobre todo esa conexión tan humana que empezó a ver. Claro. ¿No? Esos comentarios, los memes, todo. Yo estaba totalmente fascinada con eso y creo que hoy la gente va a entender más cuando digamos, bueno, hay que proteger al agujero azul. El agujero azul, bueno, tiene condiciones particulares, pero bueno, tiene estos cañones submarinos como el cañón de Mar del Plata que fueron a visitar y bueno, hoy más que nunca necesitamos resguardar espacios protegidos. Las actividades humanas son muy intensas. Conllevan en muchos casos a muchas amenazas, el cambio climático que viene a exacerbar todo, entonces
bueno, hay una responsabilidad importante frente a eso. Sigamos describiendo las características de este mundo desconocido, pero absolutamente atrapante, ya nos ha dicho y nos ha hecho saber Valeria. Un fragmento más de ese trabajo con el cual empezamos. En estos fondos, a más de 4.000 metros de profundidad, acaba de ser descubierto el hallazgo que los investigadores definen como el más fascinante de las ciencias oceánicas en las últimas décadas, algo que se denomina oxígeno oscuro. Esto es, oxígeno generado sin intervención de la vida. Para mí me rompió la cabeza cuando leí ese trabajo. Resulta que investigadores, tratando de entender el impacto que podría producir la minería profunda, empezaron a obtener señales de los sensores con aumento de oxígeno en el fondo. Eso no tiene sentido. El oxígeno en el fondo se consume, no se produce. Y durante años fue interpretado como mal funcionamiento de los equipos. Volver al laboratorio, calibrar las máquinas. Pero las señales persistían hasta que los investigadores decidieron tomar una de estas piedras, varias de estas piedras, llevarlas al laboratorio y estudiarlas. Y ahí la ciencia nos mostró su magia. Un nódulo polimetálico, una de estas piedras negras, tiene la capacidad de generar una tensión de 0,95 voltios. Pero en estos campos naturales funcionan en serie y alcanzan muy fácilmente 1,5 voltios, que es lo que se necesita para separar el oxígeno de la molécula de agua. Geobaterías naturales a miles de metros de profundidad. Oxígeno generado sin intervención de vida. Estos ecosistemas tan profundos mostraban una alta biodiversidad. Y este descubrimiento empieza a cuestionar muchas cosas, entre ellas, ¿realmente fueron las antiguas cianobacterias las que generaron las condiciones y produjeron el oxígeno necesario para la evolución de la vida compleja en el planeta? Estas son las nuevas preguntas que se están empezando a responder. La eficaz presentación de Valeria tiene el tono, ahora que la vuelvo a ver además, de esos relatos del hombre llegando a la luna, a lo desconocido, ¿no? Te escuchaba recién y me traía esa imagen. ¿Cuáles son esas preguntas o cuáles siguen siendo esas preguntas? Nosotros trabajando en temas de conservación marina y en el contexto del cambio climático en este momento las preguntas son muchísimas. Hay muchas situaciones de incertidumbre. Trabajamos tratando de identificar o de diseñar con un montón de otros actores, por supuesto, que son claves. Estos procesos son muy abiertos y participativos. Herramientas o estrategias para resolver determinados problemas. Y hoy el cambio climático viene a traer una incertidumbre que necesitamos empezar a estudiar, entender mejor cómo son los procesos, cómo las especies se relacionan con su ambiente, cómo ese ambiente o muchas de esas variables de ese ambiente van a ir cambiando y cómo eso va a impactar a las especies. Hay algunas especies que son más plásticas y tienen la capacidad de... A ver, de base hay especies que se pueden mover y otras que no. ¿No? La especie que no se puede mover, el cambio climático, o tiene la capacidad de adaptarse o desaparece, ¿no? Y hay otras que son, sí, se pueden mover, entonces allí decir, bueno, hay algunas que son más plásticas y pueden encontrar o cubrir sus necesidades haciendo cambios, alimentándose, por ejemplo, de otras especies. Hay otras que no, y que son muy especialistas, son bien específicas cómo se alimentan. Entonces tienen que seguir la fuente de alimentos. Si esa fuente de alimento se impacta, se mueve o desaparece, les impacta directamente. Entonces, hoy, trabajando con científicos, trabajando con actores de gobierno, con comunidades, necesitamos tratar de entender cuáles son las mejores herramientas para empezar a revertir la problemática ambiental. En cascada, ¿no? Sí. A mí me da la impresión con tu relato que sería una especie de efecto en cascada. Ahora, la magnitud de ese efecto en cascada, la magnitud de eso que ustedes estudian y ven, ¿es asible para el hombre como especie? ¿Puede llegar a intervenir ahí de buen modo? Sabemos que ha intervenido de malos modos propiciando muchas cosas de las cuales contás.
Sí, como decís, lamentablemente las intervenciones de malos modos existen. Hay mucha voluntad y hay buenos ejemplos también de intervenciones muy buenas. Y son muchas las organizaciones, los científicos, incluso actores de gobiernos comprometidos con eso. A veces termina no siendo suficiente, pero sí, hay cosas que se pueden hacer. En el caso del océano, por ejemplo, una herramienta que para nosotros es muy importante y prueba científicamente que es importante son las áreas marinas protegidas, ¿no? Entonces, crear áreas marinas protegidas en sitios claves y después garantizar la implementación efectiva de esas áreas es fundamental. ¿Qué implica un área marina protegida? ¿Qué significa que un país pueda conformar ese escenario o pueda proteger ese Sí. espacio? La definición implica un área que tiene límites muy precisos y que ha sido creado con alguna normativa, alguna ley, digamos, que tiene como un marco legal que la identifica y que la muestra y en general está asociada o tiene que estar asociada rápidamente con un plan de manejo que define qué se puede hacer y qué no en función de los valores de conservación que tiene esa área. ¿Qué predomina, el uso o la conservación? En las áreas marinas protegidas, a ver, si me tengo que valer de las estadísticas a nivel global, las áreas estrictas, donde lo que predomina es la conservación y el cuidado absoluto, son las menos. Pero, Son las menos. sí, sí, Es son decir, las que menos. predomina el uso. Sí, pero La presión del consumo, de la producción, sí, ¿verdad? pero la bandera del área protegida, no digo que suceda siempre, pero es para lo que trabajamos. Las áreas de usos múltiples, las áreas protegidas que tienen áreas de usos múltiples, habilitan actividades humanas bajo medidas de mucha responsabilidad, o es Claro. lo que tiene que suceder. Digamos, si hay un valor de conservación que implica que tenés que cuidar el fondo, es totalmente incompatible en un área protegida actividades de arrastre o actividades hidrocarburíferas o ese tipo de cosas, digamos, ¿no? Dijiste responsabilidad, no control, y eso me encanta, porque me parece que es mucho mejor, mucho más saludable que las personas que vayan a hacer una explotación tengan esa responsabilidad y no necesites un policía para todo, ¿viste? Un policía para que la gente se pare en la basura, un policía para que no se destruya el mar. No, no sé, no podemos vivir rodeados de policías. Hoy diste con la tecla para mí. O sea, creo que, y lo digo mucho, lo digo en esa presentación, la crisis que existe hoy ambiental, la crisis de conexión de la gente, de nosotros como seres vivos con la naturaleza y con las otras especies con las que convivimos, es una crisis de valores. Es imposible revertir la problemática que hoy existe si no empezamos a conectarnos más con determinados valores que son fundamentales. Porque si no hay control, como vos decís, si no está la policía, eso no sucede. Entonces no hay agente de cambio. El único agente de cambio, verdad, es el que surge de los valores, de empezar a decir, o sea, empatizo, que fue parte de lo que sucedió con esta expedición, ¿no? La gente veía, a ver, era una campaña científica y por lo tanto se tomaron muestras. Incluso los investigadores al principio se sentían muy incómodos con el hecho de que se haga en vivo todo esto, porque saben que están sacando un ser vivo y lo están poniendo, o sea, pero bueno, esta expedición, esta fundación que es la que financió este trabajo, tiene como una de las condiciones eso, digamos, esto se tiene que mostrar en vivo, la gente lo tiene que poder ver. El impacto fue fenomenal, ¿no? Fenomenal. Y la verdad es que, es lo que tiene que pasar, digamos, había gente que se conectaba y estaba... Que el cangrejo escape, ¿no? Y todos estaban queriendo los investigadores, pero cuando venía la maquinita decía, bueno, no, escapa, sacaron canciones, era una cosa hermosa. Imagínate si llegás a ver una rastra en el fondo. Si esa gente se sensibilizaba porque había, digamos, una aspiradora chiquita tomando un individuo que se va a estudiar. Que vean lo que hay un documental, creo que surgió por el Día de los Océanos, se estrenó por el Día de los Océanos este año, no sé en qué plataforma está, pero muestra una rastra en el fondo. ¿Quisieras es insoportable. relatarnos cómo es?
A mí me resulta, lo puedo ver muy poquito, porque soy muy sensible a esas cosas, no puedo soportar. Pero una rastra, bueno, es una red que tiene tiene un sistema de peso que la hace apoyarse totalmente en el fondo y arrasa con todo lo que va arrastrando. Digamos, hay un barco que está arrastrando, digamos, y que está generando la potencia para que esa rastra se mueva por el fondo y se captura todo lo que hay a su paso, absolutamente todo. Todo lo Cero que selección. vimos, Sí, absolutamente. digamos, no solo la posibilidad de peces y cosas que vayan a comercializar, Se ¿no? atraviesa una zona donde hay corales de profundidad, donde hay bosques de esponjas, que son ecosistemas muy, muy valiosos porque tienen mucha biodiversidad. Nosotros los llamamos bioingenieros porque construyen estructuras que sirven para la alimentación, para la reproducción de un montón de otras especies. Bueno, una rastra, o yo he visto fotos de barcos con pedazos de corales que han arrastrado, Claro. y estamos hablando de aparte cientos de años, digamos, esos ecosistemas son muy antiguos, demoran mucho en crecer y tienen, además de sus funciones a nivel ecológico, como áreas de reproducción, áreas de alimentación, de resguardo de un montón de otras especies, son estos organismos, los corales capturan carbono. Claro. Por lo tanto, estás de alguna manera deteriorando ecosistemas que tienen un rol en el contexto, por ejemplo, del cambio climático, de la captura y la secuestro de carbono. Entonces, y después es muy desgarrador verlo, ¿no? Pues son organismos que salen y la mayoría salen muertos, aplastados, te quedas solamente con lo que sirve económicamente y todo el resto vuelve al mar destruido, muerto. Eso te iba a preguntar, Sí. ese residuo es tristísimo verlo así, Tremendo. pero... Las pesquerías mundiales tienen un 25% de las capturas como descarte. Es descomunal, impresionante. es descomunal. Un Sí. cuarto que vuelve al mar como si el mar fuera justamente un vertedero, ¿no? Sí. Y el mar ya no está resistiendo algunos impactos, digamos. O sea, nos ha dado mucho margen. El mar, yo a veces cuando doy alguna charla con chicos les digo, oh, ¿te sentís conectado con el mar? Y no, la verdad que no, vivo lejos. Pero cada vez que respirás, te conectás con el mar. Claro. Porque el 50% del oxígeno que está en el aire proviene de la actividad fotosintética del mar. Entonces estamos totalmente conectados. Ni hablar con el control de la atmósfera, del clima. O sea, el mar hace posible la vida para nosotros en este planeta. Eso es así. Y eso es lo que nos debería conectar. Pero bueno, estamos muy alejados de eso, de notarlo y de sentirlo y eso nos desconecta, ¿no? Sí, Nos no desconecta hemos con la hablado naturaleza. todavía del sentido estético del mar, de lo que implica para nosotros, de cómo podría inspirarnos para esa transición hacia mundos posibles. Lo haremos después de la pausa y también le vamos a preguntar a Valeria para que pueda explayarse sobre aquellas cosas donde se están produciendo avances entre nosotros y también en un sentido planetario. A la vuelta, 2 minutos y volvemos. Con Valeria Falabella, hablando de ese mundo que estamos intentando conocer, que vale la pena, que es necesario que conozcamos un poco más. Dejamos ahí, antes de irnos a la pausa, Valeria, la promesa de contar qué cosas se están haciendo y que vos considerás son trabajos científicos que nos van a permitir comulgar con ese mar no mirado y además nos van a permitir la sostenibilidad a la que aspiramos, ¿no? Sí, bueno, a nivel global existen convenciones que están discutiendo y analizando y tratando de generar consenso respecto a cómo nos conectamos, cómo utilizamos el mar, cómo lo cuidamos, no solo el mar, digamos, los ambientes terrestres también. Y han habido avances. Recientemente, hace un año, creo que se logró el primer acuerdo, al menos en un texto, por ejemplo, para entender o empezar a conversar. Yo creo que va a ser bastante más complejo, pero se dio el primer paso
cómo manejar y cómo conservar los océanos en la zona de alta mar. Porque cuando vos dijiste es poético el nombre del agujero azul, es poético, pero tiene algo que no lo es tanto, y es que inicialmente esta idea de un agujero azul, de algo que a mí me genera una mirada de belleza, también es un agujero de gobernanza. Esa era un área que era un agujero muy grande y sigue siendo un agujero muy complejo en términos de gobernanza, ¿no? Entonces todas las cosas que pasan ahí no están miradas, no están controladas, no se regulan, no se declaran. Hoy existe un acuerdo internacional, tiene que digamos, ser ratificado por países y entrar en vigor, pero hay un primer texto que las naciones que forman parte de la Convención de Biodiversidad hoy están tratando de ponerse de acuerdo sobre cómo conservar, cómo cuidar, cómo manejar los espacios de alta mar fuera de las zonas económicas exclusivas. Y son buenos pasos, digamos, son progresos. Y hay muchos investigadores, hay muchas organizaciones como las que yo trabajo que también están trabajando de manera muy comprometida y muy colaborativa en buscar herramientas que nos permitan revertir parte del daño que le hacemos a la naturaleza. ¿Y quién manda en el mar? Cuando digo quién manda es quién tiene poder, por lo tanto, quién sabe también sobre el mar, porque nos es bastante fácil poder pensar quién manda o quién tiene el poder en la tierra, cuáles son los países y líderes por ahí de mayor ascendencia. Pero en el mar, esto es más complejo. Vos hablaste de científicos, hablaste de las empresas que usan estas redes de arrastre, de esta gobernanza que se intenta. ¿Hay algún actor que necesitemos mencionar con más claridad para poder entender esto? Yo creo que son muchos los actores. Ese es uno de los grandes problemas para mí de resolver determinadas problemáticas, que los actores, que nos cuesta mucho trabajar de manera colaborativa y articular. Digamos, todavía cuesta. Todos tiran para su lado y llegar a un consenso, encontrar un camino es costoso. En el mar, si uno piensa en gobernanza, bueno, es distinto a poder. O sea, cuando vos decís el poder, bueno, porque la verdad que las empresas, las grandes empresas pesqueras, tienen un poder que tiene que ver con lo económico también, ¿no? Y con capacidades que vienen de la mano de la actividad económica que llevan adelante, que en muchos casos es muy importante. Pero en general a la gobernanza o quienes definen qué se debe hacer y cómo se debe hacer está establecido en la ley del mar, digamos. Los países ribereños tienen sus jurisdicciones y sus responsabilidades hasta la zona económica exclusiva. En algunos casos sus fondos marinos son extendidos, que la plataforma continental extendida, la Argentina digamos, aprobó hace unos años una ley que incorporó todo este maritorio de fondos marinos por la extensión de plataforma continental. Y después están los espacios de alta mar, que es donde hoy se está empezando a definir cómo nos ponemos de acuerdo para cuidar, para conservar y para utilizar los espacios de alta mar. ¿Y cuáles son los actores ahí de mayor peso? Bueno, las empresas que utilizan el mar son actores de mucho peso. Luego los países asociados a esas actividades también. Pero bueno, las discusiones que se están dando trascienden, porque todos los países con costa tienen zonas económicas exclusivas, pero los países que no tienen costa no. Todo lo que hay en alta mar, todos los recursos que hay en alta mar, desde temas de alimentarios hasta sustancias, minerales, sustancias que son importantes para la medicina, por ejemplo, para la genética. Eso es un bien de toda la humanidad, no solamente de los países o de los poderes. Entonces, cuando se discuten estos acuerdos, se tratan de buscar alternativas
para las cuales los países más pobres o los países que están en desarrollo puedan acceder a los beneficios del uso de esas zonas, que solamente pueden llevar adelante países que, digamos, que tienen mucho poder económico, porque son los que tienen la tecnología y los que tienen la capacidad de acceder a miles de metros de profundidad, hacer una exploración, estudiar qué hay y identificar por ahí recursos que son de enorme valor para los distintos usos que tiene En este la punto, zona. quizá sea necesario mencionar a los consumidores. Hay en el mundo grandes consumidores de lo que sale del mar, ¿no? ¿Cuál es, en todo caso, esa responsabilidad? No. Estás tomando temas que son en los que nos estamos tratando de meter y que son tan complejos. Sí. Yo, por ejemplo, no como pescado. Me encanta, o mariscos, porque no me puedo enterar de dónde viene lo que me están ofreciendo o cómo fue capturado, si proviene de una pesquería que es responsable, si proviene de una pesquería que tiene mucho descarte. Y a mí me encanta, pero no lo Si consumo supieras por el eso. origen y el modo de producción que sea sostenible, sí lo Por consumirías. supuesto, sí. Y creo que es algo que en algunos lugares está empezando a pasar, en la Argentina no. Digamos, estamos desde la organización empezando a entender cómo abordar esos temas. Hay personas muy interesadas, incluso algunos chefs. Hace poquito tuve una reunión con un chef muy sensible ¿De al qué tema. hablaron? La verdad que me es muy sorprendida. Es un chef joven, muy exitoso ¿Quién es? y es Pedro Barbero. Ajá. Y muy sensible a las especies del mar también. Entonces estábamos tratando de entender y viendo alternativas. Por ejemplo, él tiene ganas de promover una reunión con chefs, con pescadores, con investigadores, con organizaciones de la conservación para empezar a conversar estos temas. Pues yo le decía, si vos me dijeras, certificame un plato hoy de mi restaurante, y lo voy a ofrecer como certificado, WSS dice que yo hoy no puedo, porque me cuesta mucho entender qué productos del mar hoy se pescan en condiciones Claro. de responsabilidad y de cuidado. Y ahí hay un tema, como vos dijiste, el consumidor es clave. Nosotros tenemos un programa que está abocado a conservar los tiburones, ¿no? Es el grupo de vertebrados más amenazados del mar. El impacto que sufre esa especie es descomunal. Y esas especies, no es una especie. Y ahí es clave la responsabilidad del consumidor. Claro. Ahí cuando te ofrecen cartílago de tiburón, ¿se trata efectivamente de un producto que proviene de esos tiburones diezmados? Sí, sí. Sí, hoy todavía se promueve, por ejemplo, el consumo de gatuso en la Argentina para Pascuas, y es una especie críticamente amenazada, ¿no? El descenso de sus Sí, está entre poblaciones. los pescados populares, el gatuso, y es uno de los más baratos también, ¿no? Sí, O sea y que, es una especie críticamente amenazada, no es un pez, es un tiburón. La gente a veces no sabe que es un tiburón. El cazón. Hay muchas especies de condrictios, que son las rayas y los tiburones. Es el grupo más impactado por la actividad pesquera. Fue famoso en un momento cuando se dio a conocer una modalidad que es el aleteo de tiburones, que es... hay mucha crueldad también en las cosas que hacemos, ¿no? Porque hay pesquerías que le cortan las aletas y los tiran así vivos al mar. Y simplemente toman las aletas. Sí, sí. Y eso se está prohibiendo a nivel mundial, pero bueno, hay culturas que para las cuales tienen un valor esas aletas descomunal, y el daño que se genera es inaceptable en un punto. Eso es lo que nos tiene que empezar a pasar, empezar a entender que hay daños que son inaceptables y que no deberíamos de permitir, pero todavía no sucede. ¿Cómo crees que se va a reconvertir la actividad? ¿Cómo imaginas que podría encontrarse cauce para esos miles de trabajadores
que hoy están en la industria pesquera en todo el mundo? Tengo no sé si la esperanza, pero creo que en algún momento el nivel de complejidad en el uso de determinados recursos va a ser tan grande que no les suena raro, no va a quedar otra que empezar a trabajar de otra manera. Porque hoy incluso las áreas marinas protegidas son valiosas, pero no son suficientes. Hoy es clave que haya una actividad o que las actividades humanas se lleven adelante bajo parámetros que entiendan cómo funciona el ecosistema, cómo las especies se conectan entre sí, de qué manera se puede pescar responsable. Es la única manera de utilizar recursos a largo plazo. Hoy lo que se usa mucho la palabra sustentable, la sustentabilidad, y está muy bastardeada, digamos. Es como, listo, si le ponemos sustentable, entonces nos quedamos tranquilos. Bueno, no, pero hay que comprobar que eso sea así. Hay que comprobar que la actividad que se está llevando adelante es una actividad que se puede sostener en largo plazo, que resguarda a otras especies, digamos, digamos, tenemos que empezar, y creo que no va a quedar otra, porque si no, cada vez van a ser más las poblaciones diezmadas. Hoy, la verdad es que la mayoría de los stocks pesqueros están sobreexplotados o explotados totalmente al máximo. Y bueno. Sí, qué bueno que hayas traído la palabra sustentabilidad, porque con la misma rapidez que se pone la etiqueta de sustentable, a mí me da la impresión que debiéramos empezar a entender muy rápidamente y de modo sencillo qué implica. Porque realmente, si vos tenés un espacio determinado, podés poner en esta mesa 15 plantas de tomates, 20 ponele, y van a crecer bien. Ahora, si vos pretendés poner 150 plantas de tomates, es tan evidente que no van a prosperar. Y me parece que tenemos que acercar la sustentabilidad a nuestra vida cotidiana, a nuestras decisiones, a que nuestra vida integralmente sea sostenible, ¿no? Absolutamente. Bueno, es parte de esta idea del consumo responsable. Eso. Exactamente. ¿De Digamos, dónde viene? es necesario que... Y de vuelta volvés a los valores. Digamos, hay ciencia atrás, hay compromiso, pero la verdad que sin valores que comiencen a generar esos cambios de conducta, es muy difícil que determinadas cosas sucedan, que ese cambio y que esa transición se termine dando. Ojalá el mar ayude a inspirarnos para esos cambios de los cuales nos está hablando Valeria esta noche. Mira, te va a gustar. En las aguas azules del mar Mediterráneo, entre praderas de Posidonia y arrecifes sumergidos, habita una criatura tan frágil como fascinante, el caballito de mar, pequeño, casi invisible. Hoy exploraremos la vida del Hippocampus hippocampus y descubriremos por qué necesita nuestra atención más que nunca. ¿Sabías que el macho es el que da luz? El cortejo es una danza sincronizada que puede durar días. La hembra deposita los huevos en la bolsa incubadora del macho. Después de varias semanas, el macho da a luz. La natalidad es alta, pero la supervivencia baja. Los caballitos de mar no nadan con rapidez. Se camuflan, se agarran con la cola y esperan. Su hábitat está altamente amenazado por la actividad humana. El hogar del caballito de mar es un jardín submarino, pero ese jardín está siendo destruido lentamente. Por contaminación del agua, pérdida de hábitat por urbanización costera y turismo, la sobrepesca desenfrenada y comercio ilegal. Lamentablemente está en peligro de desaparición. En algunas zonas del Mediterráneo, ver un caballito de mar se ha vuelto raro. Necesitamos actuar ahora. Los caballitos de mar nos enseñan que no es necesario ser grandes para ser valiosos. Nos recuerdan que cada vida cuenta y que el mar está lleno de historias esperando ser protegidas. Este es su hogar. Podemos ayudar a su conservación cuidando nuestras aguas de contaminación con buenas prácticas medioambientales. ¿Lo cuidamos juntos? Qué hermoso. No lo había visto. Nosotros tenemos caballitos de mar. Ahora me contás, pero te quiero terminar el marco de esto. Camila Redondo, es una española de raíces colombianas que tiene una organización cuyo eslogan es Nadie es feo. Es una cuenta de maquillaje y estilismo que alienta a las mujeres a quererse a sí mismas, a crear y a pensar. Y esto cierra un círculo virtuoso que queríamos destacar. Me parece que de pequeños círculos virtuosos se va a ir armando todo esto nuevo que queremos, ¿no?
Absolutamente. No podés no sensibilizarte, no sentir belleza, alegría viendo algo así, ¿no? Cuando el arte también se suma Eso. a dar mensajes, a informarnos y que el mar es una fuente de inspiración. A ver, creo que no hay manera de que no te genere algo el mar. O lo Claro. odias o te asustás, pero todo es intenso, Todo ¿no? es Es intenso. así, es así. Nos ibas a decir algo del hipocampo. Sí, no, es tremendo ese video porque nosotros tenemos hipocampos y es una especie críticamente amenazada en el Golfo San José, perdón, el Golfo San Matías. Ujú. Hay una población frente a la Bahía San Antonio y bueno, eh, está en riesgo y va a estar más en riesgo porque, bueno, recientemente se aprobaron estos proyectos que permitirán la construcción de estas monoboyas y la ubicación de varios barcos de licuefacción en el Golfo San Matías para la exportación de los productos de vaca muerta, de gas y de hidrocarburos en un golfo. Creo que se está convirtiendo esa zona en un área de sacrificio. Es una de las áreas más valiosas de la Patagonia, ¿no? Un golfo con ballenas, con delfines, con, bueno, una inmensidad. Hoy está actuando hasta como un refugio climático para pingüinos de Magallanes, que se reducen sus poblaciones en el sur y aumentan en esa zona. Y va a haber un tráfico marítimo descomunal de barcos de carga y va a haber contaminación crónica, porque eso está asociado a todo este tipo de operación. Roguemos que no haya nunca un derrame, porque es un golfo, y como golfo funciona casi como una cacerola, ¿no? Digamos, la dinámica y digamos, el reemplazo de aguas, la circulación de aguas es mucho más lenta, es un golfo. Entonces, estamos hablando de un golfo que la costa norte de Península Valdés, que es el área protegida, ¿no?, icónica de la Argentina en términos de belleza, de biodiversidad, bueno, está bajo amenaza, ¿no? Las amenazas son estas explotaciones petroleras, las redes de arrastre. ¿Qué otras? La ignorancia se me ocurre también un poco, ¿no? Sí, probablemente sea la raíz de todas, ¿no? El desconocimiento sí. ¿Y tu amor por el mar? ¿Cuándo nace? Ay, de chiquita, sí, de chica, de muy chica tuve la suerte que mis papás me llevaron al mar y nada, era fascinada, lo miraba. Siempre me resultó algo muy misterioso y me generaba una cosa de impacto muy profundo. Y también de chica empecé a bucear y la primera vez que pude ver más allá de la superficie y descubrí ese otro mundo, listo, me cambió la vida. ¿Hay algo en la ciudad que te conecte con ese mar, con esas imágenes, esa vivencia? La verdad que lo tengo adentro, ¿no? Es difícil de explicar eso, ¿no? Porque la ciudad no te genera esa conexión, pero yo cualquier cosa que pase, no sé, escucho a veces un ave y me transporta a la costa. Lindo eso, porque debiéramos propender también a que haya algún otro puente entre las ciudades y la naturaleza, las ciudades, el campo, las ciudades y el mar, ¿no? Totalmente, totalmente. La naturaleza que sea, digamos. Sea el mar, sea la cordillera, sea no sé, la meseta patagónica, la estepa. Sí, la verdad que necesitamos más espacios que nos permitan conectar con la naturaleza desde un lugar un poco más, no sé si salvaje, pero despojado Esa de... palabra está apareciendo. Casi todos los entrevistados y entrevistadas traen la palabra salvaje. Claro, si somos animales, Sí, lo somos, en sí. principio. Sí, tenemos que empezar a despojarnos de algunas cosas que nos han alejado de esa naturaleza y empezar a conectar más. Es la única manera, digamos, y no quiero perder las esperanzas de que eso va a pasar.
Mucha gratitud por tu esperanza, porque hayas venido hoy, por tu tarea de divulgación, tu investigación y la de todo el equipo de la fundación donde estás. Contanos de final parte de esta Sociedad de Conservación de Vida Silvestre de la que estás encabezando. Sí, me da mucho orgullo trabajar allí. Es una organización de conservación muy prestigiosa en todo el mundo. En Argentina está hace 60 años. WCS Argentina está hace 60 años acá. La organización tiene 125 años ya en muchos países del mundo. Y es una organización que se basa en la ciencia, digamos, genera herramientas, trabaja con otros actores, con gobiernos, con comunidades, con mujeres, a través de, tratando de utilizar la información científica para guiar acciones de manejo y de conservación. Y con un enfoque de coexistencia, de convivencia, ¿no? No es un enfoque que nos deje afuera, porque somos parte. La verdad es que es así, hay que encontrar alternativas de uso responsable, cuidado. Esa palabra coexistencia y convivencia a mí me gusta por eso. Digamos, no podemos estar fuera del esquema, somos parte del ecosistema, pero somos una parte que tiene que ser más responsable de eso. Valeria, entre tantas cosas, nos deja la idea de sentirnos parte de lo que hagamos. Su pasión, han visto, es el mar, pero sentirnos parte debiera impulsarnos a esa transformación, a dejar de pensar que otras personas van a solucionar los problemas que nos afectan, ¿no? Esa idea del nosotros, de poder juntarnos, mirarnos, sentir en comunión. Somos tribu, ¿no? Bueno, espero que la hayan pasado muy bien. Muchas gracias, Valeria. A vos, Sergio. Gracias. Que tengan una buena noche y cuando tengan ganas se pasan por acá y algo bueno van a encontrar. Que la pasen bien.